Bienvenidos a la preparación del segundo examen de tramitación que consta de un ejercicio relacionado con Microsoft Word 2010, y lo que vamos a tratar en la clase de hoy sobre todo es las partes principales de Word y diferenciar sobre todo cada uno de los lugares en los que hay que ahondar en esta parte, ¿vale? ¿En qué nos vamos a centrar y sobre todo vamos a tener que tener en cuenta en este ejercicio? Sobre todo pensad una cosa, que este ejercicio sobre todo es un ejercicio totalmente teórico, es decir, es un test en el que principalmente, ¿qué se va a valorar? Sobre todo, la idea, todo de manera teórica, formatos de documentos o textos que te puedan poner en el tribunal, es decir, que indiques a partir de un texto que te marquen cuáles son los tipos de formato o atajos de teclado, manejo de márgenes, fuentes, alineaciones de texto y paginación. Sobre todo a la hora de preparar este tipo de ejercicios, ya que puede ocurrir que sobre todo tengamos dificultades, bien porque no conocemos el programa o bien porque no sabemos a la hora de prepararlo. Sobre todo nos centraremos en la clase, en otra clase, sobre todo los atajos de teclado, porque les gusta mucho e inciden mucho en poner distintos atajos de teclado para poder hacer o utilizar diversas formas, diversas cosas respecto a Word. Sobre todo las funcionalidades. Hoy nos vamos a centrar en cada una de las funcionalidades de este programa, y luego también con esta novedad sobre todo es importante que desde un primer momento nos familiaricemos como recordamos. Y sobre todo, bueno, pues aunque yo no os pido que directamente manejemos y utilicemos el programa de manera práctica, sí que tenemos que ir y valorar sobre todo cada una de las partes y sobre todo las palabras y sobre todo los conceptos que nos pueden preguntar. Y bueno, en caso de anulación tened en cuenta que las preguntas de reserva, otra serie de preguntas que puedan hacer, pues también es importante. Lo primero y principal a la hora de familiarizarnos con este programa informático, sobre todo tened en cuenta que Microsoft Word pertenece al programa Office de Microsoft, que tiene varias otra serie de funcionalidades, que Microsoft Word es un procesador de texto, ¿vale? Hasta ahí bien, y a partir de ahí sobre todo, ¿qué nos permite hacer y ver cada uno de los nombres con los que cuenta Microsoft Word, ¿vale? Respecto a esto, pues lo primero y principal a la hora de hacerlo, ¿cómo podemos acceder? Pues ¿cómo podemos acceder? Microsoft Windows, desde el menú inicio, te permite acceder a cada uno de los programas, ¿vale? Se te abre esta pantalla y hay que empezar a diferenciar, y tened en cuenta una cosa, que hay algunas barras que no nos muestra el documento que tenemos que empezar a ver, y sobre todo ciertas funciones que debemos recordar, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, no es necesario saber Word de forma práctica, o sea, tenemos que saber cada una de las partes, ¿bien? Bueno, respecto a esto, como os digo, hoy vamos a centrarnos en aprender las funcionalidades y los distintos nombres de Word, y sobre todo no confundir ciertas partes que nos pueden preguntar. Sobre todo, y lo primero y principal, cada una de las barras con las que cuentan y cada uno de los botones con los que cuentan. Lo que tenemos que hacer a la hora de evaluar este tipo de conocimientos es sobre todo ¿qué es? Este botón de aquí que aparece arriba a la izquierda es el denominado botón Office. Este botón Office lo que permite sobre todo hacer es tener en cuenta acceso a configuraciones avanzadas de la herramienta y a la hora de personalizar. ¿Qué más? Y sobre todo diferenciar entre dos partes principales: las distintas barras y dónde se localiza, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Pues sobre todo, claro, tenemos un montón de barras y esa parte sobre todo son preguntas que nos pueden llegar a confundir. Por un lado tenemos la barra de estado. La barra de estado se encuentra en la parte inferior del documento. ¿Y qué incluye? Sobre todo una cosa muy importante, si hacemos zoom a la imagen, nos tendremos que dar cuenta sobre todo de que cuando escribamos un tipo de documento, ¿qué nos pide y qué encuentra en cada una de las partes? Muy importante, es decir, ya no solo saber dónde se encuentran las barras de estado, sino también saber qué incluye cada una de los tipos de barras
y qué funcionalidades, porque son atajos que te permiten ir a cada uno, ¿vale? Ya os digo, primero muy importante, la barra de estado. La barra de estado lo que incluye es, primero, paginación, ¿vale? Cuidado con esa serie de palabras, es decir, porque en un test de este tipo juegan mucho con esas palabras que normalmente en un caso práctico de Word o en otro tipo de preguntas no se centran. Por un lado es la paginación, es decir, el número de páginas al que me encuentro y el total de páginas que incluye el documento. Es decir, que si en una pregunta nos dicen que en qué barra tiene la paginación, un truco muy bueno sobre todo es acordarnos de cuando un libro. ¿Dónde se encuentran las partes de dónde se encuentra el número de páginas? A ver, el número de páginas, no confundir, y a ver, no van a llegar a tanto en que en la parte inferior izquierda o derecha, sino que se van a centrar en que esa barra de estado que se encuentra en la parte inferior del documento de Word incluyen, por un lado, paginación, segundo, número de palabras, es decir, el número de palabras que cuenta el documento, y tercero, muy importante, el idioma. Por defecto, al tener instalado Word en este idioma en España, te viene por defecto el español. Pero si yo quiero cambiarlo a inglés porque quiero realizar un documento en inglés, desde aquí se podría cambiar. Y aquí me marca ese idioma, ¿vale? Por tanto, primera barra importante dentro de lo que es el aplicativo Word. Barra de estado que incluye 1. Paginación, 2. Número de palabras y 3. Idioma, ¿vale? Y en esa barra de estado, para recordarlo, sobre todo tenemos que ver esa serie de cosas, en qué estado o dónde me encuentro en el documento. Bien. Luego, dentro de esa barra de estado, a la parte derecha, tenemos lo que se llama vistas del documento, ¿vale? Tenemos lo que llamamos vistas del documento. Las distintas barras, esta es un acceso rápido que luego con los menús conceptuales de arriba, que veremos a continuación, se pueden acceder a ellos. Pero ya os digo, en primer lugar nos encontramos dentro de este aplicativo de Microsoft Word, procesador de texto, encontramos esa barra de estado y las vistas de documento. Importante, ¿qué nos pueden preguntar? ¿Dónde se encuentran o cómo se puede acceder rápidamente a ellas? ¿Y qué tipo de vistas? Ahora vamos a diferenciar, no vamos a entrar a la diferenciación de qué tipo de vistas hay, que puede ser normal, esquema o esquema web, ¿vale? Porque cuando vayamos a la parte del aplicativo y la parte conceptual, veremos ese tipo. Bien, por un lado la parte inferior, barra de estado y vistas de documento. Y el último punto, y lo que se encuentra en la parte inferior del aplicativo Word, es el zoom. ¿Vale? El zoom lo que me permite es ampliar la vista, como su propio nombre indica, del documento. Se puede ampliar o se puede disminuir la vista del documento. ¿Vale? O sea, lo que tenemos que diferenciar es qué se encuentra en la parte superior, en la parte inferior, y qué incluye y qué muestra cada una de las barras que se incluyen ahí. Por tanto, ya la parte inferior, ya nos encontramos con esa barra de estado, esas vistas de documento y el zoom. Nos tenemos que meter en la cabeza directamente, es decir, cada una de las cosas que incluye y sobre todo memorizar ese aplicativo que tenemos de manera visual en nuestra cabeza a la hora de volcarlo y verlo en un tipo test o una prueba como es esta que van a realizar del Word. Otra parte y otra pregunta muy importante respecto a esto es ¿dónde se encuentran y para qué sirven las barras de desplazamiento? Bien, la barra de desplazamiento se encuentra en la parte derecha del programa Word. Cuando yo abro el programa, las barras de desplazamiento nos permitirán desplazarnos a lo largo del documento. Suena un poco así, pero sobre todo cuando lo tengamos ahí, sobre todo nos pueden hacer preguntas para qué sirve cada una de ellas y en algunos momentos nos podemos quedar un poco parados a la hora de hacerlo,
¿vale? Tenemos esa barra de estado, barra de desplazamiento, ¿vale? Y luego ya nos encontramos las distintas barras. Hay otras dos, ¿vale? Hay otras dos que iremos viendo. Tenemos la barra de título, parte superior, que aparece siempre en la parte de arriba y como dice, igual que la barra de desplazamiento, la barra de título incluye el nombre que se pone al documento. Y por defecto, el nombre que se pone al documento en Word es documento 1, si no le ponemos ninguno, ¿vale? Pues ya tenemos la tercera barra. La más importante es la de estado, porque vienen muchísimas más cosas y nos pueden llegar a confundir si tenemos una serie de barras u otras. Bien. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos esa barra de herramientas de acceso rápido y luego tenemos las distintas barras de herramientas que aparecen justo debajo del menú de opciones. No confundir barra de herramientas de acceso rápido, que es aquella que personalizamos con las opciones que más utilizamos, con las distintas barras de herramientas que aparecen cuando ponemos el menú de opciones, ¿vale? Cuando ponemos el menú de opciones. Bien, y luego, al igual que debemos conocer y conocemos la tecla Windows dentro del teclado, pues debemos conocer este botoncito que hemos dicho antes, que es el botón Office, ¿vale? Ya os digo que ahora veremos, cuando veamos las opciones, para qué sirve y qué se utiliza. Pero lo primero que tenemos que es darnos cuenta cómo es esta aplicación, qué tipo de partes lleva y sobre todo qué tipo de nombres reciben cada una, ¿vale? Primero lo de las barras y después ya el resto de cosas que iremos viendo, porque luego aparte de esa barra de desplazamiento encontraremos otra serie de utilidades que nos pueden nombrar. Bien, por tanto, una vez que ya hemos identificado los tipos de barras y las distintas opciones que incluyen, lo que vamos a hacer a la hora de conocer para qué sirven cada una de las cosas, vamos a ver ese menú de opciones y ese desplegable que nos va a servir para identificar las partes más importantes de Microsoft Word.